Continuando con el tema de límites en el infinito, vamos a realizar algunos ejercicios para complementar lo visto en la clase anterior. Aquí tenemos el límite cuando x tiende a infinito del producto de x sobre 3x más 1 por 4x cuadrada más 1 sobre 2x cuadrada más x al cubo. Lo que vamos a hacer aquí es primero aplicar teorema de límites para ver que si tenemos una multiplicación nos quedará el límite cuando x tiende a infinito de x sobre 3x más 1 y esto multiplicado por límite cuando x tiende a infinito de la fracción 4x cuadrada más 1 sobre 2x cuadrada más x todo al cubo. Pero por teorema de límites sabemos que la potencia puede afectar a todo el límite. Luego, visto lo de la clase anterior, comparamos las potencias. Aquí tenemos x, abajo también tenemos x. Por lo tanto, si multiplicamos por el factor unitario de la forma 1 sobre x dividido sobre 1 sobre x, sabemos que esa fracción se convierte en 1 sobre 3 más 1 sobre x. Se puede hacer la comprobación de que esa fracción nos conduce de regreso a lo que tenemos inicialmente. Entonces el límite cuando x tiende a infinito de ese primer factor, vemos que el término correspondiente a 1 sobre x, al aplicar el límite por teorema de límites, será 0. Y entonces ese límite equivaldrá a 1/3. En el segundo caso, o en el segundo factor, hay que ver también que las potencias máximas son x cuadrada y x cuadrada en el numerador y denominador. Y entonces, como comentamos, los otros términos, al multiplicar por el factor unitario, nos conducirán a límites que valen 0. Por lo tanto, se puede hacer una cancelación y vamos a tener aquí que x cuadrada con x cuadrada se va a cancelar y nos va a quedar solamente 4 medios. 4 medios equivale a 2 enteros. Por lo tanto, ese límite tiene que ser igual a 2 enteros, pero no nos olvidemos que está elevado al cubo. Entonces ya vimos que este límite, el primero equivale a 1/3, eso multiplicado por 2 elevado al cubo, que es 8, y 8 por 1/3 equivale a 8/3. Este es el valor del límite que estamos buscando. En este siguiente ejercicio se nos pide graficar la función racional x cuadrada dividido sobre 1 menos x cuadrada. Hay que ver que la función, para poderla graficar, primero nos pueden servir de referencia a los puntos de intersección con los ejes coordenados. Por lo tanto, vamos a encontrar primero la intersección con el eje x. Para esto tenemos que hacer que y valga 0. Y entonces y es lo mismo que f. Así es que quedaría 0 igual a x cuadrada dividido sobre 1 menos x cuadrada. Cuando el denominador pasa a multiplicar al 0, 0 por lo demás va a dar 0, y esto es igual a x cuadrada, con lo cual al sacar raíz cuadrada en ambos lados nos queda que x vale 0. Es decir, si y vale 0, x vale 0. Es decir, la intersección con el eje x es en el punto de coordenadas 0,0. En otras palabras, es en el origen. Y vamos a ver entonces que la intersección con el eje y tenemos que hacer x igual a 0, pero nos va a conducir a lo mismo. Es decir, f evaluado en 0 tiene que ser igual a 0 al cuadrado dividido sobre 1 menos 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0 y en el denominador 1 menos 0 al cuadrado es 1. 0 sobre 1 es 0 y esto quiere decir que si x vale 0, nos ha quedado nuestra y igual a 0. O nuestra ordenada igual a 0, es decir, el punto 0,0, que viene siendo el mismo punto que ya teníamos. En otras palabras, la función pasa por el origen y ese es el único punto de intersección tanto con el eje x como con el eje y. Ya que vimos cuáles son las intersecciones con los ejes de coordenadas, vamos a descubrir si la función tiene asíntotas verticales. Entonces, dado que es una función racional, va a tener asíntotas verticales para los valores de x donde el denominador vale 0. Entonces la cantidad 1 menos x cuadrada es una diferencia de cuadrados. Se podría factorizar como 1 más x por 1 menos x
Y de aquí vemos claramente que si x vale menos 1, entonces ese primer factor al sustituir el menos 1 valdría 0. Y en el otro, si x vale 1, entonces también valdría 0. Quiere decir que tenemos dos asíntotas verticales, una en x igual a menos 1, es decir, a la izquierda del origen, y otra a la derecha del origen en x igual a 1. Ahora vemos cuáles son las asíntotas horizontales. Entonces, para obtenerlas hay que obtener el límite cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. Primero, el límite cuando x tiende a infinito para x cuadrada dividido sobre 1 menos x cuadrada. Hay que ver entonces que cuando multiplicamos por el factor unitario 1 sobre x cuadrada, aquí nos quedará una fracción de la forma 1 sobre x cuadrada y los otros términos quedarán 1. Entonces esto será de esta forma. Se puede comprobar que esa fracción que acabamos de obtener es la misma que tenemos por acá. Así es que al aplicar el límite en esta fracción sabemos que este término va a quedar, cuando x tiende a infinito, el límite va a quedar 0. Entonces nos quedaría 1 dividido sobre menos 1, que va a ser menos 1. Es decir, tenemos una asíntota horizontal en un valor de menos 1, es decir, cuando y vale menos 1. Y en el otro caso, cuando x tiende a menos infinito, vamos a hacer lo mismo. Tenemos x cuadrada dividido sobre 1 menos x cuadrada. La justificación del límite anterior fue al multiplicar por el factor unitario 1 sobre x cuadrada dividido sobre 1 sobre x cuadrada. Entonces, al hacer esta multiplicación de numerador por numerador nos quedará 1, y en el denominador, cuando multiplicamos 1 por esto, es 1 sobre x cuadrada, y al multiplicar el x cuadrada por el 1 sobre x cuadrada queda el 1, pero no hay que olvidar que tenemos aquí un signo negativo. Por lo tanto, quedará 1 dividido sobre 1 sobre x cuadrada. Este límite sabemos que vale 0. Cuando x tiende a menos infinito, no importa que ahora vayamos hacia menos infinito, y el otro término, que es una constante, el límite de una constante vale el valor de la constante. Vuelve a quedar lo mismo, 1 sobre menos 1, lo cual significa que hay una sola asíntota horizontal, que es cuando y vale menos 1. También hay que darnos cuenta que la función que nos están dando es una función par. Recordamos que una función par es aquella que satisface la condición que cuando evaluamos en menos x nos regresa a la función original. Así es que si sustituimos un menos x en lugar de la x que está ahí, al elevar al cuadrado nos regresarán las x cuadradas y tendremos la misma función original. La función par, como bien sabemos, presenta una simetría con respecto al eje y. Por último, vamos a tomar unos valores de referencia para hacer algunas evaluaciones. Si evaluamos nuestra función en menos 2, tenemos que el resultado es menos 1.33. Como podemos ver, eso está más abajo de la línea punteada horizontal, que es la asíntota horizontal. Y luego, si evaluamos en menos 1.5, entonces vemos que se está yendo hacia abajo, es decir, de menos 1.33 baja a menos 1.8. Quiere decir que por ahí la función se está disparando hacia el negativo o hacia el menos infinito. Y dado que la función es par, es decir, que presenta simetría con el eje y, cuando hacemos la evaluación en los mismos valores pero positivos, nos quedará la misma parte del lado derecho. Y cuando hacemos la evaluación en 0.5, vemos que tenemos un valor de 0.33, entonces estaría a una altura de 0.33, y si hacemos la evaluación también en menos 0.5, estaríamos a la misma altura, dado que la función es par.
Entonces, en este sentido, ya sabemos que la gráfica se intersecta con el origen por el análisis de las intersecciones, entonces nos quedaría algo así. Es decir, en el dominio vamos de menos infinito a más infinito, excepto para los valores de -1 y +1, y la gráfica viene muy pegada a la recta horizontal, a la asíntota horizontal en y igual a -1. Después, cuando nos vamos aproximando a un x igual a -1, se dispara hacia el menos infinito y apenas pasamos ese valor, sale del otro lado, pero por el más infinito. Desciende, cruza el origen y nuevamente se va hacia arriba de forma simétrica. Cuando x vale 1 se pierde y luego aparece por abajo yéndose ahora hacia un x infinito, pero pegándose cada vez más a la asíntota de y igual a -1.